Muy buenos días. Empezamos con otra conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que les recuerdo que la nueva edición la estamos empezando con la Universidad de el Espíritu Santo en Guayaquil, que va a empezar el 13 de junio la primera clase. Y dejaremos aquí en la descripción del video la información para los que quieran saber más y puedan inscribirse. Y bueno, después de este aviso comercial, ¿qué tal la semana, Sí, muchachos? ¿Algún... Sí, fantástico, ¿no? Y digo que el letrero de neones, cualquier pregunta del dije, llame a Pancho. sí, sí. Bueno, ahí Así con la está. flecha para abajo, donde lo tengo aquí en el... Dejaremos, dejaremos la información ahí para que el que quiera pueda consultar. Yo supe, eh, un pajarito hocicón me dijo que, que, un, que alguien tenía una inquietud con los árboles de estrategia y táctica. Y tengo miedo cuando me dicen eso. ¿Qué- Sí, ¿De qué se trata, Jorge? Sí, sí. En realidad no es con los árboles de estrategia y táctica, sino con una inquietud, digamos, desde mi juicio profunda, en el sentido que revisándolos cada uno, en ninguno de ellos aparece el importante tema de la, llamémosla, contabilidad de throughput, entendiendo para mí eso es cómo hacer pasar el mindset o la mentalidad del mundo del costo al mundo del throughput. Eso es para mí lo que es esa transición, que en general yo observo que eso es para lograr lo que dije en un principio, el mindset de la gerencia hacia, pues obviamente a poder entender el mundo del throughput y el mundo del costo. ¿Sí? Entonces, me gustaría proponer como ese tema para darle calentamiento a esta discusión. Bueno, yo ya comenzar la respuesta que después voy a dejar que Javier, que ha sido responsable de lo que yo voy a decir, o sea, eh, él hace y yo se, respondo, se para que quede explaya, claro. no, que se explaye Javier o sea, lo primero, decirte que cuando tú dices que no aparecen en los árboles, es que no aparecen en los árboles que escribió él y esos 5 que quedaron publicados en harmonytalk.com, porque si aparecen en varios árboles, y entonces ahí yo pues, voy a dejar que Javier te cuente de alguna de las experiencias, porque creo que en esta de empaques de Colombia, la última, quedó una Explícito. cajita de contabilidad de throughput, pero en mi opinión, el, el tema de qué cosa meter en los árboles es que, o sea, es, es por omisión, más bien. ¿Qué cosa necesita la empresa escribir en ese árbol para tomar acciones activas, para hacer toda la transformación, y todo lo demás que no se necesite o que venga arrastrado por las acciones que están escritas en el árbol, no hace falta escribirla, o sea, por el tema de la simplicidad. Lo que pasa es que en el árbol no está todo lo que va a hacer la empresa, porque para eso es que hablamos alguna vez del nivel 6. El nivel 6 está por fuera del árbol. Y entonces esos son documentos que quedan escritos dentro de la empresa y van pues tomando acción. Pero eh, Javier, cuéntanos, pues, ¿cómo fue que metieron en el árbol de, ¿cómo es que se llama? Es que En tengo en la Plastipac. Nos, Plastipac, tenía en nos, la cabeza Sí. otros nombres que eran como Envapac, o no sé, no, Sí, Plastipac. todos los packs que tú quieras. Al sí, final, eh, digamos que voy a... hay tres puntos tal vez que vale la pena
mencionar de forma anecdótica. En los primeros árboles que tuvimos en nuestras manos y que estuvimos trabajando con él y por ahí en el año 2000, 2006, 2005, 2006, 2007, ese par de años más o menos, que fue cuando Eli dijo, ya, vamos a empezar a usar los árboles de estrategia y táctica, los vamos a escribir, porque había que asegurarse de que las personas entendieran de una forma más estándar qué era lo que había que hacer para implementar y empezar a cambiar el desempeño de la empresa. Como Matías dice, la lógica era lo mínimo necesario para que la empresa diera los saltos de desempeño. Yo creo que había una premisa en el fondo, no explícita, sino que tal vez amarrada de la entidad número uno, porque ¿cuál es la definición de una empresa siempre próspera? ¿No? Entonces, ahí la primera versión hablaba de la curva roja y la curva verde, ¿cierto? Y la curva roja era la velocidad a la que crecen las ventas de manera exponencial y la curva verde la estabilidad, pero después Eli hablaba, sí. La primera versión decía, la compañía realiza su visión viable en 4 años o menos. Sí, pero Donde esa era la la oferta. definición, Sí, donde sí. la definición era, no, pero así Sí. decía, tengo los Bueno, árboles. sí, de Pero las no ventas decía a la curva verde y utilidad en curva 4 años o roja en menos. ningún lado. No, pero está, bueno, Eso depende de la versión, apareció tranquilo. meses después. Bueno, pero sí, Pero no importa, está sea lo bien, no mismo. La importa. cuestión es Es la misma que cosa. vamos viendo cómo evolucionan, cómo la redacción. Evoluciona el entendimiento, sí. O sea, parte del tema está en que, digamos que partiendo del concepto de visión viable, pero después de ahí a la empresa siempre próspera, y lo traigo porque en la definición de la empresa siempre próspera que empieza a aparecer en los árboles, que es como están a final del 2010, por ahí cuando Eli, son las últimas versiones que, digamos, estaban disponibles. Eli habla de la lógica de la empresa siempre próspera. Es una empresa que es capaz de dar un salto significativo o cuántico en el desempeño, en rentabilidad, mientras las ventas crecen exponencialmente y volverlo a repetir y hacerlo 2 veces. Entonces, cuando él dice hacer eso 2 veces, definitivamente hace que la empresa se transforme en una empresa siempre próspera. Y para hacer eso, dentro de eso, uno dice, el throughput debe crecer y continuar creciendo más rápido que el gasto operativo. Entonces ahí aparece el throughput y uno dice, bueno, ya, si estamos hablando de throughput, de ahí yo puedo colgar todo lo que tiene que ver con la lógica, empezar a entender el flujo productivo y el flujo de la toma de decisiones y el flujo de dinero basado en el concepto de throughput. ¿Ya? Y gasto de operación también aparece ahí. Claro, y gasto, pero cuando digo throughput, estoy hablando de contabilidad de throughput en el marco completo y con las modificaciones de los conceptos. Porque si no, entonces las decisiones que vas a tomar no están alineadas para nada en cómo decir, bueno, ¿cómo hago entonces para asegurar que la restricción está bien alimentada, que estoy incrementando la productividad más rápido que el gasto? Todas estas consecuencias que se derivan de empezar a entender que el flujo es la condición número uno y que para el flujo necesitas sincronización. Por lo tanto, necesitas capacidad excedente y si necesitas capacidad o protectiva y si necesitas capacidad protectiva, no puedes estar preocupado de andar cortando los costos como estrategia de mejoramiento operativo, sino que es acelerar el flujo. Entonces, cuando uno empieza a poner todas esas piezas, uno dice, ya, no está explícito, no apareció en los primeros árboles o no estaba en los árboles. Entonces, pero Eli siempre decía, lo primero que hay que entender es cuál es el throughput de la compañía. Cuando uno empezaba a analizar la compañía, ¿por qué? Porque dependiendo del margen bruto que la compañía tenía más o menos y el costo totalmente variable, de eso dependía qué tan rápido podemos generar una visión viable, ¿sí? Mientras más pequeño es el margen bruto de la operación y si es un commodity y todo esto, la visión viable no está tan asegurada con mejorar la operación y después hacer la oferta al mercado con la ventaja competitiva. Entonces, digamos que entendiendo esas cosas, yo creo que fue una omisión por simplificar y acelerar el proceso que era
necesitamos implementar los cambios y los cambios operativos primero para demostrar que podemos en muy poco tiempo elevar el desempeño en entrega o elevar la disponibilidad, reducir los inventarios. Y con eso generar suficiente confianza para hacer todo lo demás. Entonces creo que esa era como una de las premisas. Yo creo que la experiencia nos dice, no, cuando uno muestra el árbol de estrategia y táctica o lo ayuda a construir o a elaborar o a seleccionar las piezas, contabilidad de throughput o la toma de decisiones basada en throughput tiene que ser un elemento que está ahí, tiene que discutirse. Porque a partir de ahora, desde la alta gerencia hasta abajo, las decisiones van a ser distintas. ¿Sí? Y por ejemplo, tomando el caso de Plastipack, era listo, usted tiene esta venta, esta rentabilidad, este gasto operativo y vamos a tomar estas decisiones. Entonces, ¿cómo tomamos unas decisiones, por ejemplo, de enfocarnos en incrementar el presupuesto de mantenimiento al 300%, ¿sí? Porque en los últimos 5 años no le habían hecho ni un cariñito a las máquinas, sino que era, oiga, se quemó ese switch, entonces hay que arreglarlo. O que se nos cayó la máquina y ¿cómo se llama? El anillo de enfriamiento y acople de la extrusora no está funcionando bien. O sea, era reparar lo que se echaba a perder. No era mantenimiento para mantener la condición operativa. Y cuando tú dices, listo, necesitamos un presupuesto de no sé cuántos millones de pesos y no lo puedes implementar de una semana para otra, sino que es un programa de 6 meses como mínimo, porque hay que ir a buscar la pieza, mandarla a hacer, hay que probarla y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de esos 6 meses, oh sorpresa, la restricción tenía ahora 50% más de capacidad, porque andaba 2 veces más rápido, se paraba menos, la calidad y registro de la impresión era fantástica, ¿sí? El desperdicio de tinta, de solvente, de materia prima era mucho menor. O sea, al haber hecho esa intervención y entender que era esa máquina, pero el problema era de mantenimiento y era de gastarse plata en la máquina, entonces ahora la compañía podía vender el doble basado en esa capacidad de la restricción y las demás máquinas tenían más que suficiente. ¿Y qué fue lo que pasó al final de 2 años? Efectivamente, estaban vendiendo más del doble y la máquina volvió a dar otro brinco en productividad, porque le siguieron metiendo cosas, cambiémosle ¿cómo era? Los transformadores, ya no me acuerdo si eran continuos, otras cosas que eran hidráulicas, no me acuerdo bien exactamente qué pieza, pero le dieron un toque pues, de otra productividad, inclusive por encima del diseño nominal que la máquina se supone. Entonces, cuando uno va a hacer eso, dice, bueno, ¿cuál es el retorno sobre la inversión? Y cuando empezamos a calcular el throughput adicional y hacerlo de esa manera, no había duda de que no haber hecho el mantenimiento era la fuente principal de los graves problemas que tenían, porque les tomaba 2 veces más sacar un producto bueno y poderle entregar a los clientes que ya tenían. Y no crecían en clientes porque hacían las pruebas de desarrollo y les salían mal. Y no tenían más tiempo para repetirlas. O sea, todo las consecuencias de una cosa tras otra. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que yo creo que uno tiene que, o sea, en los árboles que hacemos últimamente o de allá para acá, digamos, yo diría que después del 2015 por ahí, mi propensión es siempre incluir la contabilidad de throughput dentro de los árboles, porque es una discusión que hay que tener y es uno de los chips más difíciles de cambiar porque es el que se ha practicado más toda la vida, es costo, 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 cuánto me cuesta, cuánto me cuesta. Y en América Latina ni te cuento lo doloroso que es cada peso, cada centavo. No, tenemos o sea, es cuánto me voy a ahorrar, ¿no? Inclusive las propuestas de mejoría, siempre la gente te va a decir cuánto es cuánto me voy a ahorrar o cuánto vamos a mejorar. Y están pensando en lo que le va a costar menos. Y en base a eso, cuánto me va a cobrar. No se imaginan que la compañía puede duplicar el tamaño de venta y con esa consecuencia la rentabilidad. O sea, hagan el siguiente cálculo. La compañía antes de la pandemia estaba vendiendo 100 y las ventas iban en tendencia para abajo.
la rentabilidad iba en tendencia para abajo, pues tenían que gastar más plata, como ya les expliqué. Entonces, digamos que están vendiendo 100 en el 2019, el throughput es más o menos el 50%, para hacerlo fácil, ¿ya? Y la rentabilidad en su sector es la más alta de todas y está como en el 15%, ¿no? Y ahí con eso uno puede sacar pues la proporción de gasto operativo que tiene. En 35, un año, perdón, 35%. eso. Entonces, tu cabeza es siempre veloz ahí de calculadora, la TI 85 que tienes metí entre las orejas. ¿Sí? Hace hasta integrales esa vaina. Bueno, entonces, la... 50 menos de 15 de utilidad da Sí, es 35. muy complicado, yo lo tengo que hacer con la mano, si no, si yo no escribo, no lo veo. Bueno, entonces, yo soy del changarro de la esquina, de la tiendita de la esquina, tengo que hacerlo en papel y lápiz. Entonces, en un año, las ventas suben un 20%, o sea que pasan de 100 a 120, ¿cierto? El throughput sigue siendo igual, más o menos 50%. El gasto sigue siendo 35%. Ahora, ¿qué le pasó a la utilidad? O sea, Subió a toda la 25. utilidad, ¿ah? Subió de 15 a 25. De 15 a 25, o O sea, sea, de 15 a 25 en números, porque el número, 25 sí, sí, sobre sí. 120 menos que 25%, Menos que pero es 25%, como pero subió de claramente 15 a 20 y algo por ciento, o sea, 20 y algo por ciento. más de Exacto. 30% de incremento. Exacto. Y eso, uno toma esa mejoría de la utilidad y lo compara con lo que se gastaron solamente en el presupuesto de mantenimiento que dije que era multiplicarlo por 3. Si antes era prácticamente cero, porque solo reparaban cuando se echaba a perder, o sea, es ridículo, ¿ya? Listo, entonces ahora vamos al segundo año, las ventas crecen un 60%, ¿ya? Y el gasto operativo crece solo el 10%. Entonces, ¿cuál es el cálculo? ¿Sí? 60% con respecto al 120. O Bueno, le sea, sumaste de 120, ahora súmale, 30% de las ventas, se las sí, sumaste directamente a la utilidad neta, o sea, ya estamos correcto. multiplicando por 2 por ahí, Ujú. y hay que restarle el 10% de incremento de gasto operativo, pero el gasto operativo es como un tercio, o sea, hay que quitarle como un 3%, quitarle 3%, un 4%. exactamente, exacto, Entonces, yo creo que no resiste mucho más análisis la cosa. Multiplicaste por 2 la utilidad y te costó como un 4% de las ventas. exactamente. O sea, sí, por ahí. Algo Poco. así, ¿ya? O sea, de dígito simple en el tema de quitarle a la venta un pedacito y después toda la plata que te produce. Entonces, cuando uno ve eso y la rentabilidad adicional en orden de magnitud, un 4%, menor del 5% de gastarte ese ingreso adicional de venta para toda la utilidad que eso generó. En todo caso, un diez Entonces, por ciento más de gasto operativo es un montón de plata, porque es acuérdate que mucha plata. es un montón. Porque el gasto Claro, operativo incluye todos los sueldos de los gerentes, los no, sueldos pero del personal los y sueldos, el la sueldo personal, energía, más personal, todo, exacto. todos los gastos indirectos de fabricación, todas las Otra funciones cosa, de soporte. exacto, en el segundo año, otra de las cosas que ocurre es que llegan unas máquinas nuevas. O sea, en el primer año después de eso, revirtiendo la curva de descenso de venta y rentabilidad, moviéndolas otra vez en la pendiente positiva, listo. Ahora queremos que la restricción siga donde está, pero la restricción no nos va a dar mucho más. Tenemos que hacer una planeación de por lo menos los próximos 5 años. Entonces, ¿dónde vamos a competir? Y mirando el mercado, entonces, ¿dónde están los segmentos de los distintos tipos de empaques? ¿Dónde tenemos menos participación? Necesitamos las mismas máquinas, o sea, la misma lógica empezó a ser cómo segmentamos el mercado y no segmentamos los recursos. Entonces, al final, ¿qué se hace? Se compran unas máquinas adicionales para que la restricción se quede donde mismo, las más viejas se sacan, se ponen unas más nuevas para mantener una mayor productividad y después se hace un plan de inversión para extrusora y una impresora nueva.
¿no? Entonces, primero elevar antes de la restricción para que haya más capacidad de extrusión, porque viene el volumen grande. ¿Y qué hicieron? Y eso ya fue decisión de Jorge Luis, pues que estuvimos de acuerdo, fue que mientras llegaban las nuevas extrusoras, lo que se hizo fue que se contrató capacidad afuera. Pero me dijo que eso fue una medida de emergencia porque no te respetaban la secuencia de entrada a la máquina, no te respetaban la calidad, los estándares. O sea, era una pelea constante, pero era lo que había que hacer para no perder la, la venta adicional que se estaba generando. Todo esto a consecuencia de entregar a tiempo, que ese es la otra contraparte. Adelante, George. Ahí ya les expliqué todo, pero para responderle la inquietud de Jorge, es un error no colocar, para mí, es un error no colocar la toma de decisiones de throughput como elemento que la gente tenga que leer, estudiar y matar el insomnio aprendiendo de throughput y cómo afecta la decisión. Ya. Gracias por la detallada historia. Yo estaba vendido desde la primera palabra. You had me at throughput. Sí, creo que coincido grandemente con la historia, no con la historia, sino el trasfondo de la historia que nos cuenta Javier, en el sentido que para mí el verdadero nombre, si se quiere, de la contabilidad del throughput es el nuevo lenguaje común que la organización tiene que hablar y que todo el mundo entienda de finanzas con 2 sumas y 3 restas. Sí, no es, esos temas que le encantan a los financieros, que el interés compuesto, y que, aunque eso existe, ¿sí? Pero las decisiones de los negocios son 2 sumas, 2 restas, máximo, máximo una división, que yo creo que Javier ahí sí queda peor de jodido. Entonces, la pregunta surge a partir de que, si bien están implícitos en los árboles, y entiendo claramente que algo que nos martilló Eli Goldratt desde el principio hasta el fin era las primeras acciones que se tomen deben producir resultados significativos inmediatos, casi que esas eran las palabras de Eli. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer, no, venga, yo, siéntese, yo le explico de contabilidad del throughput. No. Ahogue la liberación de materiales y ya arrancó. Sí, muchos de los efectos provienen de eso está bastante claro. No obstante, después de las primeras acciones, cuando usted ha estado en una implementación, comienza a darse cuenta que tiene un freno de mano, como decimos aquí en Colombia, en el sentido de que usted no puede progresar por cuanto el, digamos, conocimiento de la contabilidad del throughput es necesario para poder migrar a decisiones rápidas, decisiones mejores, diría yo, porque es que en el pasado la empresa ha tomado buenas decisiones, otras malas, pero entonces es un poco eso. Y obviamente la pregunta es, ¿en dónde encaja? Sí, de primero, yo no creo, realmente no creo. No. Debe estar como después de las primeras acciones y después diga, bueno, mire, para ir a la siguiente acción, la que corresponda, tenemos que tener entendida la contabilidad del throughput y no solo entendida, porque es que eso en el español es muy amplio, ¿sí? Yo creo que es lograr el compromiso de el equipo directivo de que ese es el lenguaje que van a usar. Pero eso lo Porque, hacemos en la preparación. En la preparación de la primera acción siempre hacemos un taller de contabilidad de throughput para, Sí, o o sea, sea, para alinear la... ok, tal, pero el punto es, si nosotros seguimos los árboles tal cual dicen, no haríamos eso. O sea, yo cojo un árbol, yo, sí, cualquier hijo de sí, sí lo vecino, haríamos. tercero. Es que ese es mi punto, que yo pienso que no hay que escribirlo explícitamente en ningún lado, porque no se me ocurre dónde ponerlo, porque en realidad tendrías que ponerlo en todos lados. O sea, en todos los sitios donde uno va a romper algún paradigma, a ser disruptivo con alguna de las creencias populares, como la máxima eficiencia de cada centro de trabajo,
o que los camiones se tienen que ir todos llenos, o que el lote económico de compra, o que cualquiera de las creencias, pues ¿dónde lo va a poner? O en marketing. Ese, Sí, el o de en mayor ventas para las margen o el de comisiones. mejor, Sí, ¿eh? El de mayor margen unitario aislado o el de mejor generación de throughput total, que no es lo mismo. Depende de qué capacidad tenga uno de cosas, de espacio, de capital, de producción, de lo que sea. Entonces, todos esos conceptos eh, están todos atravesados por la misma idea, que y yo siempre lo he pensado que primero es quitar lo que no es y después vaya a lo largo de los meses profundizando en lo que sí es, pero primero matar en un taller de un par de horas lo que no es. ¿Qué es lo que no es? La contabilidad de costos como fuente de información para tomar decisiones operativas. Eso no es. Y eso hay que matarlo. Y entonces tenemos el ejercicio de PIQ que está en el síndrome del pajar, que lo hemos publicado una y otra vez en libros, en videos, en cursos, en todo, y es el que usamos siempre en la preparación de la primera acción, da lo mismo la implementación que sea. Siempre usamos el PIQ, o sea, por lo menos yo lo he hecho sí. en los talleres de preparación. Pues siempre hay que hacer un taller de preparación, porque tú no le vas a decir a la gente, usted vaya y haga lo que yo le digo, a pesar de que en algunas ocasiones ha pasado eso, pero no en el día uno, sino que a los 8 meses, cuando, cuando las discusiones del día uno no permearon. Pero está metido ahí adentro, pero no se me ocurre dónde lo escribiría, Jorge, explícitamente. No, 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 yo no pretendo encontrar el sitio para meterlo. Concuerdo en que lo primero que hay que hacer es, mire, usted tiene que dejar de hacer esto, Mm. ¿sí? Y eso es parte de las primeras acciones, por supuesto. Lo que Sí, quiera, lo que sea que eso signifique esto, ¿sí? exacto. El punto es que hemos estado aplicando la primera enmienda de la Santa Madre Iglesia, y aquí ya me metí con la religión, que no sé si la conocen, pero era al pueblo hay que mantenerlo bruto para dominarlo. Eso es una interpretación mía, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Los árboles de transición son la cúspide de la mejor comunicación existente de qué hacer con el conocimiento de TOC. Antes Entonces, del como árbol de tal, estrategia y táctica, dices tú, sí, el árbol Sí, de sí, estrategia y sí, táctica. sí. ¿Qué dije? de De transición, transición. pero está bien. Ah, Es un árbol de transición, está bien. se parecen, ¿sí o no? Sí, Se sí, sí. parecen, pero es más humano leer uno de estrategia y táctica, creo yo. No, sin duda, el otro es una tortura china. Entonces lo que digo es, Más o menos. Sí. claro, cuando tú has hecho la primera implementación y no hiciste lo que dijo Matías, en la segunda o tercera de las acciones, No, eso, se te revela la gente. tan quietos, Sí, ¿sí? Entonces, es un poco obviamente yo hice la pregunta como los estudiantes, ¿no? La hago para joder al profesor, pero yo sé o por lo menos mi interpretación claro. de lo importante que es entender Pero, el mira, contexto, ¿sí? Entonces, digamos una pequeña historia, muy reciente, porque pasó ayer. Ayer mm, yo tuve una charla con una persona que es dueña y gerente general de una empresa que fabrica, son productos de consumo masivo y que tiene 4 puntos propios donde vende y le vende a más de 200 de otros, de otras cadenas. Bueno, y yo le estaba explicando, porque
una reunión de 1 hora nada más, donde yo lo que estoy haciendo es mostrarle cómo funciona una aplicación que vende mi empresa. Entonces, estoy aprendiendo que en vez de empezar con toda una teoría y decirle que usted tiene unos paradigmas y que no sé qué, yo voy y le digo, mira, esta cosa funciona así y su problema es que tiene exceso de inventario. Y el exceso de inventario proviene de que usted ha permitido que su tiempo de reposición sea muy largo. Si usted logra que el tiempo de reposición sea más corto, el inventario puede ser mucho menor y va a tener mejor disponibilidad. ¿A quién le cuesta entender eso? A nadie. Entonces me dijo, claro, pero eso es muy ineficiente. Le dije yo, ¿cómo va a ser ineficiente? Que usted va a tener menos inventario, menos capital de trabajo atrapado y más ventas. O usted mide, se lo dije así, o usted mide la eficiencia por qué, o sea, qué cantidad de inventario puede atorar en su centro de Bodega. distribución. Hubo un pequeño silencio. Está sin micrófono, Jorge. Que si quieres saber de inventarios, pregúntale a Andrés. Mira todo el inventario que tiene allá detrás de él. Eh, correcto. Es por eso que está aquí escuchando atentamente. Bueno, entonces, va y me dice, bueno, pero y entonces, cuando yo tengo que fabricar tal producto, si me dicen son 100 unidades, o sea, si me dicen que son menos de 100 unidades, pues no me conviene activar la fábrica para eso. Yo le dije, ¿por qué? No le conviene. No le conviene fabricar solamente lo que va a vender, porque usted está calculando un costo de productos producidos. Está calculando lo que tiene que calcular. ¿No será que le conviene calcular el costo unitario de los productos vendidos? Y ahí le va a cambiar la idea. Pero fíjese lo que usted me está diciendo. Usted se está obligando a hacer unos lotes grandes, porque así le sale mejor la cuenta, ¿no? Pues no le reduce nada el costo. Yo se lo voy a mostrar después. Eh, lote grande, ¿verdad? Sí. Fíjese que el lote, que usted lo mide así en vertical, una unidad encima de la otra, si ahora me calculan por la velocidad de venta, eso se me convierte en horizontal en tiempo. O sea, mientras más grande el lote, más largo el tiempo. ¿Sí? Mientras más largo el tiempo, ¿qué le pasa al inventario? Otro silencio y me dijo, esta conversación la podemos tener con mi especialista en compras, por favor. Así que tenemos la próxima reunión el próximo martes. Y yo no le hice ningún taller de nada, no le he enseñado nada todavía. No, es que tocas un tema de absoluta relevancia, Matías, y es que para enseñar de contabilidad del throughput no tienes que hablar de contabilidad del throughput como tal, no es que te sientes y mire, aquí Y está de hecho la el palabra handbook. contabilidad es Sí, nefasta, pero esa es la que nefasta. está acuñada en el argot. Entonces, pero tú lo puedes llevar a esas conclusiones, así, socráticamente, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es, fíjate que inclusive antes de ofrecerle lo que diablos la compañía ofrece, hay que hacer que él, obviamente, que entienda cuál es el problema que tiene, que lo que yo le voy a ofrecer resuelve. Es un poquito como No, inversa yo, esa yo parto lógica. así, yo parto Exacto, así. exacto. Lo primero que hago es, hoy le voy a hacer una presentación que se resume en lo siguiente. Hoy usted tiene unos resultados que son productos de sus decisiones. Yo le voy a mostrar Ajá. que sus decisiones han llevado a ese resultado, pero le voy a mostrar que sus decisiones, no le voy a decir que sus decisiones están mal, Sí, no, 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 en no, el no, sentido no. de que están, o sea, que usted se equivocó, sino que le voy a mostrar que si usted sigue tomando las decisiones como las toma, mientras mejor tome esas decisiones, peor le va a ir. ¿Por qué?
porque está basando sus decisiones en supuestos equivocados, en creencias equivocadas y en políticas que todo el mundo acepta como válidas, pero que están equivocadas. De eso se va a tratar esta presentación. ¿Qué le parece? ¿Vamos para adelante? Dice, sí, por favor. Sí, Entonces ahora ya pero tengo permiso para empezar a demoler. sí, Exacto. es como A lo dice Mario Brothers. un amigo en común de nosotros que es como darle un bate para entrar a una cristalería y con permiso de romper lo que se le dé la gana. La Exactamente. tentación de coger el bate y Empezar a darle para todos lados No, es es muy muy, bueno, muy grande, grande. es muy grande. Pero digamos, coincidimos ampliamente, pero el razonamiento es que fíjate que sea tácita o implícitamente, tú estás arrancando entendiendo que el lenguaje de las decisiones que él está usando corrientemente, obviamente lo ha llevado a los resultados que hoy tiene, ¿sí? ¿sí? Nadie pelea con eso, ¿sí? Y que si usted sigue tomando esas decisiones así, va a seguir obteniendo más o menos los mismos resultados. Ok, Ujú. listo. Entonces la pregunta es, si esto no es, ¿qué es? Sí, es donde Bueno, encaja ese, ahí, la ahí mal viene la parte llamada. socrática. Tú lo llevas a concluir porque eso fue en la primera reunión, ¿no? Por eso, ¿Usted cómo pero lo está fíjate, haciendo? Dice, ta, 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 ta. ¿Y qué tal? ¿Cómo le digo con eso? Dice, no, bueno, el otro día me dijo un argentino, me dijo, le dije yo, ¿y qué tal le digo con su estrategia? Es un desastre. Le dije yo, ¿en qué sentido me lo dice? Eso es desastre. Y se rió, menos mal que se rió el hombre, porque me estaba acordando yo de Tarufetti. ¿Conoce Ujú. a Tangalanga? Bueno, búsquenlo en YouTube si es que no lo conoce. Y entonces me dijo, sí, no, bueno, un desastre. Le dije, ok, ¿y qué cree que habría que hacer? Y dice, no, pues hay que cambiar la manera de tomar las decisiones. Dice, bueno, muchísimas gracias por eso, porque yo sí le voy a mostrar una manera nueva de, o sea, nosotros no estamos en el negocio de mostrarle cómo hacer mejor lo que usted ya hace. Nosotros estamos en el negocio de mostrarle que lo que está haciendo, alguna de las cosas que está haciendo, no todas, pues, ¿no? Hay un sí, montón de claro. otras cosas que están todas muy bien, pero algunas fundamentales tienen unos supuestos equivocados. Y es una excelente noticia para usted, pues. Pero tiene que venir con el estado de ánimo. Yo siempre me acuerdo de ese estado de ánimo que yo tenía en aeropuerto de Tel Aviv, un día que me encuentro con que me acerco a British Airways y dice, señor Birrell, me muestra su pasaporte con la visa para entrar a Estados Unidos, por favor. No tengo eso. Yo voy a Chile. Dice, sí, pero tiene escala en Miami. Tiene que entrar a Estados Unidos. ¿Tiene algún otro pasaporte? No. Ok. En ese momento yo estaba en ese estado de ánimo de que si me hubieran dicho que me tenía que ir en el maletero, yo iba feliz. ¿Te fijas? O sea que después de una hora ida y vuelta, cambié el pasaje, porque no podía pasar por Estados Unidos y me fui por España. Pero ese es el estado de ánimo que uno tiene que tener a la persona adelante. Yo estoy ahí, o sea, ayúdeme a levantarme porque realmente no sé qué más hacer. Es que si no, después, ¿cómo avanzan? Sí, Sí, está cada vez más sólido el tema de que eh, la forma en la que usamos el conocimiento de TOC es muy relevante, en el sí. sentido venga, yo no le voy a dar aquí un lecture, le voy a hacer unas preguntas y usted al final concluye si esto puede ser de utilidad o no. Sí. Antes de ayer, hoy es que jueves, antes de ayer, sí, tuvimos una reunión con una persona que es gerente y tiene 800 empleados. Entonces nos dijo, yo me imagino el tamaño de la solución. Multiplique Entonces por 800. dijimos,
pues sí, la magnitud, ¿no? Como decía Eli, la secuencia importa. Mm. Pero entonces le dijimos, hombre, eh, pues yo no lo voy a controvertir, me imagino que usted día a día se levanta y dice, ¿cómo garantizo trabajo para mis 800 empleados? Esa sí es una pregunta relevante, ¿sí? Eh, pero ¿cómo lo viene haciendo hasta ahora? En la misma línea de lo que está diciendo Matías, yo no le estoy pontificando, mire, es que deje de hacer esto y haga esto. No, 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 espérese. Primero usted tiene que estar en confesión, de entender que usted está confeso porque usted quiere confesarse y porque además le va a ayudar a encontrar ese botón que uno espicha y entonces estoy de acuerdo en esa dirección, pero digamos, eso mismo es lo que surge, digamos, en cada uno con la experiencia que ha tenido para llegar a esos procesos. O sea, sí, no dice que le enseñe, sí, no, en ningún lado dice que le enseñe, pero tampoco dice que no le enseñe. Es como la dicotomía de ahí. Y por encima resalto y cada día más, el tema no es enseñar. Eli Goldratt en su momento con un amigo mutuo le decía que había un conflicto entre enseñar y consultar. Entonces, con el paso de los tiempos, uno, o yo al menos, he entendido o he tratado de entender más bien, qué era lo que Eli Goldratt quería decir con ese tema, porque al principio uno dice, pero una cosa y la otra son como sinónimos, ¿no? Pero tiene Pero, ¿cuál sus... es, cuál es la principal diferencia? Pues yo he escuchado, no sé si a Eli o a alguien más, una Mi frase que en lectura, una frase que es bastante profunda en el sentido de tú nunca le puedes enseñar algo a alguien, en el sentido de que porque tú estás haciendo algo, el otro lo va a aprender. no, indistintamente, La única cosa que podemos hacer es que eh, le pones delante elementos para que el otro haga lo que quiera y si quiere, aprende. sí, yo creo que mi lectura, y repito, esta es mi conclusión después de muchos duras experiencias y estrellones entre ellos, es que cuando uno se centra en enseñar, pierde de vista el objetivo de fondo. Ujú. ¿Por qué? Yo soy profesor, yo quiero, entonces mira, la próxima sesión va a ser la de construir nubes o construir ramas negativas, indistinto de lo poderosas que son esas herramientas, ¿sí? La pregunta es, si esta es la fresa en el pastel y todo tiene que apuntar para allá, estos elementos, ¿cómo están eh, en ese árbol arraigado, ¿sí? Como un árbol en sus raíces, ¿cómo voy para allá? Que con el tiempo hay que entrar a explicar algunas cosas de esas, a mí no me queda duda, ¿sí? Pero ya es el momento, ya es como en las faenas de toros. Bueno, aunque toros no le gustan mucho hoy a mucha gente, ¿sí? La faena por eso tiene cambio de tercio. Este es el del capote, este es el de la estocada, tan, ¿sí? Es mi lectura, porque, y yo he estado en ambas fronteras, debo decirlo, porque enseñar, como dice Matías, los conocimientos de TOC, para mí es una pasión que a veces me desborda el tema y perdí al norte de, oiga, ¿usted para qué es que está aquí? Para mejorar el sistema, ¿sí o no? Eso es lo primero que tiene que estar en la Ujú. entrada, ahí va a mejorar el sistema. Y para mejorar el sistema, ¿qué tiene que hacer? Estas tres cosas. Listo, hágalas. Y en el día a día, ¿sí? Y fíjense cómo Matías, inclusive antes de comenzar cualquier proceso, lo está anteponiendo a cualquier cosa que haga. O sea, es de ese tamaño de importancia de entender, mire,
su problema desde mi entendimiento es este, pero usted es el que me tiene que decir si ese es el problema. Porque si no, Y, quieto y, en y primera. si, y si el problema es tan apremiante que le va a poner usted prioridad a resolverlo. Porque Exacto. si Exacto. no, no Entonces, le gastemos, sí, no le bote corriente, como dicen ustedes los colombianos. sí. Y además de eso, imagínate, otra experiencia paralela también de estos días, una persona que ofrece e-learning. Hasta ahora yo aprendí que era el e-learning. ¿Sí? Ujú. Entonces me dijo, no, tenemos un producto que mejor dicho, eso y la última Coca-Cola del desierto no son similares. Yo, bueno, está bien. Entonces digo yo, mire, hágame la presentación de cómo usted vende su producto, porque su queja era de que sus ventas no vienen así, sino vienen así. Le dije, Ajá. ok, bien, hágame la presentación. Se supone que yo estaba haciendo el juego de roles de un gerente de recursos humanos, Ujú. ¿ya? Porque esto era para hacer un tema de capacitación de la empresa con él. El resumen de la cosa cae en que hizo la cosa y al final me dijo, ¿cómo la vio? Dije, terrible. Y me dijo, ¿pero por qué terrible, Jorge? Si esto es lo que hemos venido haciendo. Eso no quiere decir que esté bien y que han Claro. logrado algunos clientes, está bien. Pero usted mismo me ha dicho, las ventas vienen así. O sea, cada vez le ha costado más dificultad vender su producto, su servicio, yo no sé. ¿No? Me dijo, Jorge, ¿y qué crees que es lo que pasó? Le dije, que usted no corroboró que yo tenía el problema que se resuelve con el producto que usted hacía arrancada. Ujú. Entonces me dijo, pero sí lo corroboré. Le dije, no, no, no. Usted asumió que como yo era el de recursos humanos, pensó que yo estaba alineado perfectamente con el tema de capacitación. Y sí, en ese sentido sí. Pero que yo necesite el producto que usted ofrece, no tengo ni idea, ¿ya? Entonces es un poco también eso mismo en el tema de lo poderoso que tiene que ser el entendimiento de, como decía Matías, qué es lo que tiene que dejar de hacer, ¿sí? Y entonces, y obviamente la pregunta surgió, Jorge, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le dije, yo no tengo ni idea. Sí, porque Por- pero pues deje de hacer lo que está haciendo. sí, porque es que no pretenda Pero que yo, tú sí tienes idea, lo que pasa es que no le quieres entrar a esa no, charla. es que A ese there are monstruo. no free lunches. Nada. Exacto. Sí, Entonces, no tengo idea, no tengo idea gratis. también es Claro. sí, pero realmente, y cada vez que entramos más, se solidifica el tema de la forma, ¿sí? Eh, a veces dejamos eso de lado, pero cada Pero día más yo veo que tú tiene una sabes, relevancia gigante. el tipo que es un consultor muy, muy famoso y se le acerca a alguien y le dice, oiga, me han dicho que usted es extraordinario y quería saber cuánto cuestan sus servicios. Y le dice, yo cobro $10.000 por contestar las tres primeras preguntas. Y si no le parece muy caro, dice, no, ¿cuál es la tercera? Me debe $10.000. Entonces, pues, Interesante, interesante. Sí, y digamos que esta discusión es una discusión de un carácter pragmático, diría yo, ¿sí? Eh, cada quien mira cómo mejor le va en la fiesta, ¿no? Es como el punto y adapta sus procesos a tratar de hacer eso. Sin embargo, mi intención al hacer la pregunta es brindar una claridad adicional de que eso no se puede dejar de tener en cuenta, No. ¿sí? Y que en algún momento, sea tácito o implícito, usted está haciendo esa labor de, como bien lo dice Matías, de tratar de llevarlos del paradigma actual a lo que supuestamente es un nuevo paradigma bajo el cual el resultado de este es significativamente mejor que el de este. Y ese es el caramelo que yo digo que como que entusiasma a la persona para decir, uy,
Y además de eso, si son pocas las cosas, pocas en cantidad, digamos, que tiene que hacer para lograr el resultado, la gente ahí se cuestiona mucho, ¿no? Solo haciendo eso, usted me dice que el resultado, analicémoslo, tan, la lógica como la expresa Matías ahí. Entonces, detrás de lo que hacemos siempre está para mí, el lenguaje común de la mal llamada contabilidad del throughput, ¿sí? Yo diría que es el entendimiento del throughput, ¿sí? El entendimiento como bien los dice Matías, digo yo, ese es el sistema de información simple, válido, que produce unos resultados de decisiones mucho más favorables que todo el mare magnum de cosas que tenemos hoy en día, detrás de asignar costos, detrás en fin, de todas las otras cosas. Y se me olvidaba, el tema de pensar que la solución de los negocios está en las finanzas. ¿Sí? Entonces, Ese, bueno, esa última frase, Jorge, pues es interpretable dependiendo de qué es lo que uno entienda por lo que acabas de decir, pero yo estoy muy de acuerdo contigo en que cuando tú vas a analizar un negocio y ves el balance financiero, no el contable, el financiero, que en un lado está todo el dinero con el que se financia y que es deuda o capital, ¿cierto? Ahí está. Y al otro lado están los activos. ¿Y los activos qué son? Son aquellas cosas que te van a generar retorno sobre la inversión que está financiando el lado del capital. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el lado que genera el flujo? No es el capital, son los activos. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo ahí al decir eso. O sea, no, sin, se me sin olvidó ponerle embargo, ujú, una palabrita adicional que era el departamento financiero. bueno, lo que pasa es que el departamento financiero El gerente de de pronto finanzas. tiene, sí, pues, de repente tiene liquidez Sí. y entonces pues que no cometa errores y no deje de producir un throughput financiero con los Eso. excedentes de caja, pero no está ahí el negocio. El No, negocio está en operar los activos de la empresa, en eso, si operarlos. el negocio está en volver a través de los bancos o de papeles la plata más plata, pues cierre el negocio, porque, ¿Sí? en fin, sí, estoy de acuerdo y cuando yo me refiero a eso es realmente los más inmersos en el mundo del paradigma de los costos unitarios no son los financieros, son los de operaciones. Ah, sí. ¿Sí? Pero es Eso porque suena extraño, pero esa es la realidad. es por la forma en que los están midiendo Claro, también. claro, es que ese es el medidor, ese es el látigo de ellos. Entonces, pues, tal Sí, cual. yo quería hacer un comentario porque empezamos con el tema del throughput y todo eso, y pues yo Para les voy a dar cerrar. mi apreciación, sí, para cerrar tal vez o simple, espero que simple. O sea, una cosa que yo entendí después de muchos años es que cuando uno mira cuál es el punto de apalancamiento que teoría de restricciones Eli está desafiando en todas las aristas y direcciones que uno quiera. Y es la frase común, que el óptimo global no es equivalente a la suma de los óptimos locales. O sea, el gran problema y por qué aparece contabilidad de throughput es para alinear el óptimo global con los óptimos locales en cada área, para que cuando uno siga el óptimo local, efectivamente esté contribuyendo a maximizar el óptimo global. Y cuando uno mira eso, el throughput como concepto, para mí es el único indicador global de cualquier compañía, porque es el resultado de la acción de todos los que están metidos ahí adentro de la compañía. Cualquier decisión que yo tomo le pega el throughput, para arriba o para abajo, o lo deja igual en el mejor de los casos, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende eso,
Entonces se da cuenta que tienes los flujos de información, las decisiones, la parte operativa, todo eso está en precisamente, por eso es que Matías decía que está permeado por todas partes, pero hay que hacerlo explícito porque es un cambio de mentalidad. Por eso él decía, cuando empezó a pelearse con todo el mundo, era la contabilidad de costo, enemigo público número uno, ¿no? De la productividad. Porque ahí es donde está el tema, es la ausencia de la visión sistémica y holística. Cuando uno mira los principios de flujo, una de las condiciones necesarias derivadas de considerar el flujo primero es, usted tiene que abolir, ni siquiera dice modifique, no, abolir los óptimos locales. Y es otra vez el mismo disco dando vueltas sobre el mismo tema. Que cuando uno tiene claro eso y entiende que el óptimo local le va a aparecer a uno con las creencias, los paradigmas, los indicadores, las cosas que hace la gente todos los días, de uno, el punto de acción, la actuación de uno está metido ahí, sobre lo que la gente cree, sobre cómo nos medimos y las decisiones y acciones que tomamos. Entonces, al final, ese es como el cierre mágico, si se quiere, el velcro que para mí le pega esas, y junta todas esas cosas. ¿No? Pero muy bien dicho. Ahora entiendo Gracias, Luis. por qué te dicen jefe. No habla nunca, Y, querido. Sin y- embargo, yo quisiera, antes de cerrar, referirme a una charla de Ravi es, ¿no? De Ravi Gilani. Gilani. de Gilani, le dice que pone en duda eso de que el throughput es el elemento único en el que hay que fijarse. Él dice que él No, ha yo visto no dije mucha eso. gente, Ojo, yo no dije eso. ajá, que él ha visto muchas empresas que ganan, que están, ¿cómo te digo? Que cierran, ¿no? Aún ganando contablemente, porque sencillamente tienen un problema de liquidez. Entonces, plantea un indicador que introduce los dos elementos, ¿no? Tiene que ver con el throughput y tiene que ver con la liquidez. Lo único que no me gusta de ese indicador es que está sumando peras y manzanas, pero fuera de ese pequeñísimo detalle básico, me parece que es interesante tener un indicador que tenga que ver con las dos cosas, porque no es solamente, fíjate que el planteamiento es ganar hoy y en el futuro, pero tiene que haber un futuro. Entonces yo tengo que velar por la solvencia de la empresa, por la liquidez de la empresa para que ese futuro exista. Porque puedo estar ganando, pero si no tengo solvencia, puedo liquidar una empresa que está ganando. bueno, pero ahí estaba Entonces ese hablando del era capital de el trabajo. puntico que quería introducir en ese punto. Claro. Sí, el tema Pero, ahí, Daniel, creo que tiene que Jorge, ver que las empresas voltean a mirar el flujo de caja cuando se les acaba, de cuando acuerdo. ya es un Si problema. quieren, este es un tema tan importante que Para la no lo próxima. podemos tratar ahora en Así 30 nomás. segundos. Así Exacto. que para el próximo jueves podemos arrancar con eso porque es súper interesante. Y súper relevante el tema de la liquidez. Sí. Exacto. Y muchísimas gracias, como siempre, por esta animada conversación que hemos tenido y les deseo una excelente semana a todos. Un abrazo, muchachos. Elena, Hasta qué luego. gusto verte. Gracias. Buen día a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Javier, te escribí algo.